Dios es bueno, amén. ¿Quién ama a Cristo? Todos, ¿verdad que sí? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a estar orando. Gracias, Príncipe de Paz, fortaleza nuestra. Más que agradecidos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque moras en cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Padre, hicieron morada en nuestras vidas y nos convirtieron en tu santo templo. Padre, bendice este momento, bendice la enseñanza nuevamente, Padre, lo que estamos viendo, lo que estamos mirando, de lo que es estar bien armados para la guerra que se avecina, Padre, y que estamos viviendo cada uno de nosotros, armándonos como un ejército en orden de batalla, poderoso Dios. Que no perdamos, Señor, el conocimiento de tu palabra, Padre, en nuestras vidas, sino que lo tengamos bien arraigado, Padre, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, para que nuestro adversario, el diablo, se avergüence, no teniendo nada que decir de nosotros, y huya avergonzado, Padre. Bendice, Señor de gloria, a los niños, a los jóvenes menores, Padre, y bendice tu iglesia en el orbe de la tierra, Padre. Que tu palabra, Señor de gloria, clara, Señor, tu doctrina sea establecida en cada corazón. En el nombre de Jesús, sujeto todo a la planta de tu pie, por tu amado Jesucristo, te pido, Padre mío, que nos guardes del mal y úsame conforme a tu voluntad. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos amados? Gracias a Dios, hermanos amados, estamos siendo armados, cubiertos con esa armadura que solo viene de Dios, que nos dejó estipulada en su palabra para que podamos cumplir lo que es ser un ejército en orden de batalla. Y estábamos viendo, hermanos amados, en lo que respecta a esta parte, en el versículo 17 del libro de Efesios capítulo 6, para avanzar en la enseñanza. Después de que se nos dijo que debíamos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y la semana pasada entramos a ver: y tomad el yelmo de la salvación. Voy a quedarme ahí. Tomad el yelmo de la salvación. Y en este particular habíamos visto lo que era el yelmo, hermanos amados. Era un tipo de casco, y vimos referencia en lo que es la reseña histórica de lo que usaron los antiguos, en particular los romanos. Este yelmo, que dice que viene del griego, no lo voy a leer el nombre pero dice que es femenino, es un compuesto del griego 4012 y del griego 2776, y dice que es rodear en círculo la cabeza. Esto es casco, yelmo. Entonces el Señor está tomando esto como parábola de lo que fueron esos yelmos que usaban los romanos y que usaron los celtas y que usaron un sinnúmero de los ejércitos de humanos para proteger su cabeza, para proteger el costado, también sus oídos y sus cachetitos, por aquello de la espada que podía venir de sus enemigos, los dardos también para protegerlos, pero específicamente, vuelvo y repito, la cabeza. Pero no solo dice que nos pongamos el yelmo así como un casquito, no, específicamente dice que es el yelmo de la salvación, Y acá, hermanos amados, habíamos visto en lo que respectaba a esta función y significado, dice que era protección, era vital para salvaguardar el cerebro. Oigan bien, el cerebro y la cara de los golpes, cortes, proyectiles, siendo a menudo la última pieza que un legionario se ponía sobre su cabeza para salvaguardar el cerebro. Y acá, hermanos amados, en lo que respecta a esta parte, estábamos viendo, hermanos queridos, dentro de la evolución de lo que fue este yelmo, en lo que fue secular en los ejércitos romanos, dice que esto se fue mejorando cada día, se fue mejorando hasta llegar a usar un tipo de material propicio para que pudiesen ellos usarlo y de esa manera protegerse, en particular el cerebro. Y cuando volví a estudiar esto, hermanos amados, en lo que respectaba a la evolución, que era reflejar esa parte de lo que es
esa mejora de ese yelmo, si es de la salvación, tomémoslo en el sentido figurado, ese yelmo que usaron ellos, que lo fueron mejorando, lo fueron perfeccionando. Y la pregunta del millón acá es: ¿cómo usted está perfeccionando su salvación? Porque si es el yelmo de la salvación, ¿de qué manera nosotros lo estamos usando? ¿Cómo vamos avanzando en esa salvación? ¿De qué manera me voy yo protegiendo con la salvación? Si ellos lo usaban para una mayor protección de lo que era físico, y acá el Espíritu lo tomó como una parábola a través del apóstol Pablo de lo que ellos usaban, nosotros, entendiendo las Escrituras, si las comprendemos en verdad, ¿de qué manera tenemos ese yelmo puesto? El yelmo de la salvación. ¿Vamos en mejora o ya se está herrumbrando? Lo tenemos herrumbrado. Y acá, hermanos amados, veíamos que estamos en guerra, porque los dardos de fuego del maligno no se detienen, no se detienen, nos los lanza todos los días. Y acá, hermanos amados, en lo que veía yo esto, de cómo ellos pudieron mejorar esa armadura, de qué manera nosotros estamos mejorando la armadura, de qué manera. Y dice que también era el propósito del yelmo, es de protección total, de manera que de resguardar áreas vitales sobre los hombros, las áreas vitales. Y vamos a verlo más adelante en la enseñanza, ya en el marco bíblico. Ellos lo tenían para proteger las áreas vitales. Entonces les cubría también el cuello, tenían como una colita, ¿ok? Y en lo que respecta a esta parte, dice que esta parte viene del salvación, venía del griego, dentro de lo que estábamos viendo en la definición, soterios, neutro, de lo mismo del griego 4991, el yelmo de la salvación. ¿Qué es salvación? Dice que es propiamente, concretamente, un sustantivo y es defensor, o por implicación, defensa, salvación. Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de algo o alguien que nos defiende, que nos protege, la salvación. Entonces, todos podemos decir: el día que yo fui salvo, pero lo está o nos está defendiendo con el propósito por el cual el Señor la dio, por el propósito por el cual Dios nos está poniendo ese yelmo sobre nuestra cabeza. Porque si es para proteger el cerebro, en el cerebro se mueven ¿qué? Los pensamientos. Entonces, hermanos amados, acá salvación de esta palabra griega dice que propiamente, concretamente, es un sustantivo y es un defensor, o por implicación, defensa, salvación. Y también viene esa 4991, que es soterio femenino, de un derivado del 4990, como propiamente, abstractamente, un sustantivo que significa rescate. La salvación es un rescate. Y dice que seguridad, oigan bien, física o moralmente. La salvación nos va a defender física y moralmente. Dice que es salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Entonces, hermanos, dentro de lo que el Señor nos está enseñando de cubrirnos nuestro cuerpo con esa armadura, y ahora nos está enseñando de lo que es el yelmo de la salvación, es porque la salvación, dentro de lo que es esto, lo que dice el griego, que es rescate. Y hermanos, a mí se me venía cuando hay terremotos y se caen los edificios y empiezan los perritos a buscar vida dentro de los escombros, y vienen de todas partes del mundo a levantar pedazos de hierro o de metal o de cemento, y de repente oyen una voz por ahí y empiezan a cavar hasta que puedan venir y salvar a ese individuo que quedó prensado. Ahora llévelo en la alegoría, en lo que respecta al mundo. El mundo vino y nos derrumbó nuestras vidas, pero viene la salvación y empieza a acabar en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos, para sacarnos de esos escombros.
de lo que el enemigo hizo en nuestras vidas, de los surcos que dejó en nuestras espaldas, de los hogares disfuncionales, de nuestras relaciones mal llevadas. La salvación, de acuerdo a esto, dice que es rescate o seguridad, nos da seguridad física y moralmente. Y voy a hablar de físico. ¿Por qué físico nos da salvación? La salvación, porque la salvación nos lleva a nosotros a usar la inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios, para que no actuemos como en el tiempo antiguo actuábamos. Una subidita y no me va a pasar nada, una aquí y no me va a pasar nada. Físicamente el enemigo nos pudo haber deteriorado con prácticas que vinieron a destruir el cuerpo, y lo vemos alrededor de este predio acá. Todos los que están tirados en el piso físicamente están ahí como muertos, no han sido rescatados. No ha venido la salvación a sacarlos de esas condiciones. Pero también dice que es moralmente. Los sacó el Señor a través de la salvación, del conocimiento de su palabra, de su doctrina, de prácticas deshonestas, de lo que era inmoral en nuestras vidas. Y cada vez que, si yo estoy usando el yelmo de la manera correcta, que venga el enemigo, nos lance un dardo físico o acá, como dice acá, moral, nosotros lo frenamos. Porque vamos a mirar acá, hermanos amados, dentro de lo que es esta parte de lo que es la salvación. Debe ponerse sobre la cabeza, resguardando la mente, oigan bien, y los pensamientos para sujetarlos a Cristo y a la voluntad de Dios. Entonces la salvación es imperativa, ese yelmo es imperativo. ¿Por qué? Porque nos va a nosotros a ayudar a que nosotros podamos llevar nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo para hacer la voluntad de Dios. Entonces la salvación no es cualquier cosa, no es decir, yo el día que conocí al Señor, lo conocí en verdad, viéndose el yelmo, viviendo una vida sacra, una vida recta, una vida santa, o todavía nosotros cuando viene el dardo le hacemos caso al dardo. Le hacemos caso al dardo y no vimos el rescate por el cual Cristo vino a salvarnos. No lo vemos porque no tenemos ese yelmo sobre nuestra mente. No está protegiendo el cerebro, no está protegiendo los pensamientos. Y veíamos en el libro de Hebreos, vámonos allá, porque esto es de parte del repaso, porque hubo hermanos que no vinieron la semana pasada. Hebreos capítulo 8. El versículo 21. Perdón, el versículo 10. Y acá, hermanos amados, habíamos visto en lo que respecta a este pasaje de que el Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto. Les dio salvación, los rescató de Faraón, lo rescató de la esclavitud, pero el pueblo de Israel no aceptó el pacto, no lo aceptó. Por lo consiguiente dice que el Señor los dejó, como que los abandonó. Y entonces, como eso se dio con ellos, el Señor quiso establecer un nuevo pacto, no solamente con los israelitas, sino con los gentiles. Un nuevo pacto para que en ese nuevo pacto nosotros no actuemos como ellos actuaron en el pasado. Y este pacto, de acuerdo a esto, en el versículo 10, ¿lo tienen? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oigan bien, dice, después de aquellos días, ¿cuáles días? Imagínense. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente, les pondré un yelmo en la mente. Y sigue diciendo, y sobre sus corazones las escribiré. Imagínense qué lindo. Dice, pondré en su mente, en la mente de cada uno de nosotros, en ese pacto nuevo, su ley, su palabra. Pero no solo se quedó ahí, dice que sobre nuestros corazones la va a escribir.
Y hay algo muy importante, el corazón es simplemente un músculo que se mueve para bombear sangre. Para mí el corazón es el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos se refleja ahí y aquí lo sentimos. Entonces esa palabra que viene a nuestra mente tenemos que bajarla al corazón y que quede escrita ahí. No adulterarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás. Y dice acá, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y cuando esto se dé, ¿ok? Dice Dios, ellos serán mi pueblo, ¿ok? Y yo seré su Dios. Ok, si nosotros entendemos que Dios hizo un nuevo pacto, la pregunta del millón, ¿de cuál pueblo somos nosotros? ¿De cuál pueblo somos? ¿El de este mundo o del que vino de arriba? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, ni la inmundicia hereda la santidad, no la hereda. Entonces, cuando hablamos de, dice la escritura, ponernos el yelmo de la salvación, es permitir que en ese pacto que Dios hizo a través de Jesucristo, Él ponga sus leyes en nuestra mente. Ahora la pregunta también, vuelvo y repito, del millón: ¿cuántos leemos las escrituras todos los días para poder analizar si yo estoy bien o estoy mal delante de Dios? Si yo estoy llevando mis pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo y por ende hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí es a donde tal vez nosotros venimos y abrimos la Biblia acá o el teléfono para buscar la Biblia, pero no la escudriñamos. Leemos un pasaje, pero no la escudriñamos a la luz de nuestra vida. Que ella sea el espejo que nos refleje lo que somos y cómo somos. Entonces, cuando hablamos de que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré mis leyes en sus mentes, implica que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación sobre nuestras vidas y autoanalizarme. ¿Quién fui yo y quién soy yo hoy? Y ahí voy a ver la realidad de si soy un verdadero hijo de Dios o todavía no. ¿Quién soy yo? Porque analizo quién fui yo, porque la palabra me está reflejando la obra de Él en mi vida, o todavía me dice, estás falto. Hermano Leo, tienen preguntas, las pueden hacer, o si quieren aportes también. Recuerde que es escuela dominical para que todos podamos seguir aprendiendo. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Quería enfatizar un poco sobre algo que vimos también de las características de lo que es el yelmo, ¿verdad? Dentro del simbolismo que vimos en el yelmo, decía también que espere que ya se me perdió. Ok. Varias cosas, un par de cosas que más las dos características que más me llamaron la atención. Dice que para la defensa en combate, símbolo de la disciplina del ejército romano, y también que representaba la identidad del legionario y su pertenencia al poderoso ejército romano. Lo recordó. Y el término identidad es algo que es al que yo quiero ponerle énfasis hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué identidad del ejército romano? Todos sabemos lo poderoso que era el ejército romano. Si no lo ha visto en historia, lo ha visto en la tele, en las fábulas, en las películas, aunque sea de Semana Santa. Sí, aunque sea de Semana Santa, ¿verdad? Todos hemos visto en las procesiones, incluso en las procesiones, se ven todos poderosos donde dan pam, pam, ¿verdad? Sabemos lo poderosos que son. ¿Y por qué sabemos eso hoy en día? Porque marcaron la historia como ese ejército, y porque ellos mismos, o sea, ahora imaginémonos nosotros como parte de ese ejército, la forma en la que ellos se lo creían. Ellos, o sea, representaba esa identidad porque el soldado romano entendía lo que significaba ser parte de ese ejército, ¿verdad?
Los legionarios entendían todo lo que representaba ser parte de ese ejército y parte de lo que decía que era la disciplina que tenían. O sea, no había ningún soldado probablemente que fuera así como yo, gordito, ¿verdad? Con esta pancita o así, ¿verdad? Pero yo les aseguro que no. Ahora, nosotros cuando hablamos, bueno, les voy a leer lo que significa identidad, según el diccionario de la Real Academia. Dice, identidad, el término identidad. Dice, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Conciencia de una persona o colectividad, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Entonces, por ejemplo, demos ejemplos de lo que nosotros, de las características que a nosotros nos identifican o nos reconocen como algo. Por ejemplo, no sé, costarricenses. La mayoría somos costarricenses, los que estamos aquí. Entonces, ¿qué desayuna el costarricense? Gallo pinto. ¿Qué comimos en Navidad? Ok, ¿cuál es nuestra bandera? ¿Qué colores tiene? Ok, características que nos caracterizan, valga la redundancia, como costarricense. Ahora, vámonos un poco más profundo. ¿Cómo son los costarricenses? Pura vida, muy bien. ¿Qué significa el pura vida? Que somos amables, amigables, ¿verdad? Además, esta es la identidad del costarricense que nos caracteriza. Y vean qué profundo que lo tenemos grabado en el cerebro, que todos contestaron así, no tuve ni que darles pistas para encontrar esa respuesta, ¿verdad? Ahora, traigamos eso a la identidad en Cristo. Nosotros cuando hablamos del diezmo tocamos justamente este mismo punto, ¿verdad? De cómo se construye una identidad. Y dentro de eso yo vine a dar un aporte, ¿verdad? De lo que decía la neurociencia, ¿verdad? Que cuando uno quiere formar una identidad necesita hacer actos repetitivos hasta que esos actos dejen de ser actos por sí solos y se transformen en hábitos, en mi forma de ser. Es decir, que se formen redes neuronales en mi cerebro que hagan que lo interioricen en mí ya de forma de que no se vaya a borrar a menos que deje de hacer esa actividad. Y entonces las redes neuronales que se formaron se empiezan a romper y esa identidad deja de ser. Entonces, ahora sí, traigamos eso de nuevo aquí. Dios quiere que a través del yelmo esa identidad del cristiano, del discípulo, del Hijo de Dios, se meta en nosotros y quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahí es donde quiero tocar y venir a este último versículo que no lo tengo, suave, que acabamos de leer, Hebreos 8:10. Ajá, que dice, por lo cual ese es el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ajá, después de aquellos dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos Dios. Y bueno, eso. Y justo lo que dijo el hermano Carlos. Recordemos, les acabo de decir que para formar identidad yo tengo que estar haciendo acciones repetitivas hasta que mi cerebro literalmente las consolide, exactamente, ¿verdad? Entonces, eso que dijo el hermano Carlos, que nos dijo, ¿cuántos leemos aquí la palabra todos los días? ¿Verdad? Yo no, yo soy honesto y es algo en lo que definitivamente tengo que mejorar, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer, o sea, simplemente porque por dos cosas, si yo no leo la palabra, no estoy haciendo esas acciones para que esa identidad se quede en mí, y segundo, si no la leo, ¿cómo sé cuál es la identidad de un cristiano? ¿Verdad? Obvio. Entonces, eso es lo que yo quería venir como a resaltar aquí, lo que significa el yelmo de la salvación. Además de todo lo que hemos hablado, lo importante, lo que es entender que estamos construyendo una identidad. Y una identidad no se forma diciendo, ay sí, Cristo ya me salvó y ya. No, ahí se empieza, genial. Pero como lo vimos cuando vimos no recuerdo qué fue que estábamos viendo, que la hermana Jacqueline está explicando aquí la salvación y dijo que la salvación es un don. Un don es un regalo. Yo le puedo regalar a usted una camisa, pero usted decide si la usa o no, ¿verdad?
La salvación es un don, tenemos el derecho de la salvación, pero decidimos si ejecutamos la salvación en nosotros o no. Entonces, no es que solamente, ay, Cristo me salvó y me sacó del pecado, no, es que sigue, qué acciones repetitivas estoy haciendo yo todos los días para hacer que esa identidad forme surcos en mi cerebro, para que yo pueda contestar, o pueda, así como contestamos, ¿qué desayuna a un tico? Digamos, ¿qué acciones son las que hace un cristiano? ¿Cómo responde un cristiano? ¿Qué piensa un cristiano? ¿Cómo reacciona un cristiano cuando está ante alguna dificultad, ante alguna prueba? Cuando se le presenta el pecado, ¿qué hace un cristiano? Que no tengamos que pensarlo, que sea así. Y eso no se forma solo porque, ay, Dios me salvó y ya, sino son acciones repetitivas todos los días. ¿Y es fácil? No. Para dejar el cigarro, digamos, es un ejemplo. ¿Cuánto se tiene que luchar para dejar el cigarro? Para dejar la mentalidad, la identidad de un fumador a un no fumador. ¿Cuánto se tiene que hacer? Y si no se hace, tenemos un ejemplo clarísimo en la palabra de un pueblo que no logró dejar su identidad de esclavo. Ay, y ya quedó, me está quitando el punto. Y quedó, ¿a dónde quedó? ¿A dónde quedó ese pueblo que no logró quitar esa identidad de esclavo? En el desierto. En el desierto. No logró llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, lo importante que entendamos que no es solamente el decir, Dios me salvó. No, es Dios me está salvando porque yo mismo hoy, todos los días, estoy haciendo acciones repetitivas. Dentro del marco de la salvación. Dentro del marco de la salvación para llegar a alcanzar la salvación. Amén, hermana Jacqueline. Bueno, me quitó el punto de lo que es esa parte, ¿verdad? En lo que respecta al pueblo de Israel, ¿qué identidad alcanzó el pueblo de Israel o obtuvo el pueblo de Israel por 430 años? Que lo llevó a fallar en el desierto. Así es. Algo nada más que quería resaltar, que cuando el hermano Carlos estaba trayendo esta parte decía que ese yelmo resguarda nuestros pensamientos, la mente, pero yo pensaba algo muchísimo más necesario que hace tal vez el cerebro, que no es solamente nuestro pensamiento. El cerebro en sí es el que responde a todas las acciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué la importancia de cubrirnos con el yelmo? Porque cuando el enemigo nos hiere la cabeza, si nos deja un mal golpe, aunque usted quede vivo o aunque una persona quede viva en un accidente, por ejemplo, ¿qué si queda paralítico? ¿Qué si le dañó algo donde no puede reaccionar? Y ahí es donde cuando yo me cubro la cabeza, no solo estoy cubriendo mis pensamientos, estoy cubriendo el entendimiento de que yo voy a tener la respuesta rápida de acción ante las necesidades, a no ser que al no tener casco termine yo siendo herida de una manera a donde no pueda reaccionar. Y a veces si nosotros no nos ponemos ese casco adecuadamente, no tenemos reacción correcta ante las adversidades que en el diario vivir tenemos. Entonces no es solamente el pensamiento en cuanto a la forma en que yo pienso, en cuanto a mi mente, sino es que una vez que puedo tener grabada la palabra, esa palabra que quedó grabada tiene que ser reactiva. Me va a mover la mano, me va a mover el pie, me va a mover el sentimiento, el corazón hacia lo que Dios quiere, no hacia mi voluntad. ¿Qué cambiaría eso? Nuestra identidad carnal a la de Cristo. Porque si yo tengo la salvación y ella ya se volvió parte de mí para que mi cerebro reaccione, cuando alguien me molesta y yo voy a decir, mi reacción va a ser: Señor, ten misericordia, bendícelo, ayúdalo, fortalécelo. O sea, la parte reactiva cambió, porque la salvación no solamente quedó grabada en mi mente en cuanto a aprendizaje, sino a la parte de reacción al resto de mis miembros. Así es, por eso dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Mejor dicho, en el corazón era donde las iba a escribir. El sentimiento. El hermano Leo, le doy gracias a Dios porque esa parte era imperativa. Yo le iba a tocar de lo que es la identidad, y como que me la brinqué, pero el Espíritu que todo lo conoce, lo sacó. ¿Cuál identidad tenía el pueblo de Israel después de que salió de Egipto? La de Dios. Después de 430 años, una nueva generación que tal vez ni siquiera se acordaba de Dios, tal vez, no voy a juzgar, pero cuando caminaron por el desierto no manifestaron la identidad correcta, siempre manifestaron lo egipcio, lo torcido, y por eso quedaron postrados en el desierto.
no heredaron la tierra prometida. Entonces, hermanos amados, esto de la identidad es importantísimo, porque ¿de qué manera yo me manifiesto al mundo? ¿Como un verdadero hijo de Dios o soy parte del vulgo? ¿O soy parte de los que no son? Porque no tenemos bien puesto el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza. Porque si es protección, si es salvación, si es rescate, yo tengo que entender que yo fui rescatado de mi pasada manera de vivir. No puedo seguir viviendo conforme a mi pasada manera de vivir. Tendría que vivir de acuerdo a la parte de lo que es Dios. ¿Quién de ustedes se identifica como un ser celestial? ¿Quién de ustedes se identifican como un santo? ¿Quién de ustedes cree que es santo? Y la mayoría de nosotros, no voy a decir los de afuera, no es que yo sea santo, que si no es santo, que es diablo. Porque si el Señor me dice, vosotros sois santos, sois pueblo adquirido, sois pueblo rescatado, tengo que identificarme como un hijo del Dios viviente. Tengo que venir y ser como Cristo fue. Y para ello, hermanos amados, porque estoy nuevamente en el repaso y vea todo lo que ha salido. Vamos a irnos al libro de Pedro, porque ahí el Señor me dio en el corazón bien fuerte con respecto a este pasaje en particular. Después de que el Señor decía en el libro de Hebreos, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 2. ¿Lo tienen? Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si tenemos el yelmo de la salvación puesto sobre nuestras cabezas y Cristo se dio para rescatarnos de nuestra pasada manera de vivir, ¿de qué manera tengo que armarme? ¿O a quién tengo que identificarme para que yo pueda armarme? A Cristo. Y en lo que yo leía esto nuevamente, el Señor me dio, bueno, por la cabeza, en el sentido de lo que Cristo vino a hacer. Cristo quiso quitarse el yelmo de su cabeza en un determinado momento. ¿A dónde se lo quiso quitar? En el huerto del Edén. En el huerto Getsemaní. Cuando dijo, no quiero esta copa, habiéndosele dicho en el Antiguo Testamento, oh muerte, yo seré tu muerte. Estaba determinado que Dios iba a descender para matar a la muerte, en la muerte. ¿Ustedes entienden este pasaje? Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque en la muerte de Jesucristo, la muerte que veníamos arrastrando desde Adán, ahí fue donde me adelanté, desde el huerto del Edén, Cristo la mató, la destruyó en la cruz. Por eso, hermanos amados, cuando Cristo estuvo en el Getsemaní y vio el padecimiento, Él tenía que cumplir el propósito por el cual había venido, a matar la muerte. Y acá el Espíritu nos está diciendo a través de Pedro, ok, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes tienen que armarse del mismo pensamiento que hubo en Cristo. Y aunque yo esté en el huerto de Getsemaní y diga, Señor, pásame esta copa, no puedo, la lucha es muy dura, tengo que armarme del mismo pensamiento de Jesucristo. Morir, matar la muerte en mí, destruir al adversario que opera en mí. Porque nosotros podemos pensar, hermanos amados, y yo lo meditaba delante del Señor mientras estudiaba, que la lucha nuestra es con lo que está afuera. No, la lucha nuestra es con lo que está dentro, en la vieja criatura que está viciada, porque con este miembro nosotros pecamos. No pecamos como Gasparín, pecamos con nuestros miembros. Entonces, hermanos amados, acá dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos vosotros del mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento? De que yo tengo que padecer en mi carne las aflicciones que se me vienen encima, pero tengo que llevarlas a la cruz, crucificarlas.
Porque después de que Cristo pasó esta prueba en el Getsemaní, dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Y aquí es donde está la clave. Si yo me armo del mismo pensamiento que hubo en Cristo, tengo que decirle a Dios, aunque esté ahí lo que me está tentando, aunque no quiera morir, hágase tu voluntad en mi vida. Establece tu voluntad, que yo lleve mi carne a la cruz, que yo lleve mis pensamientos o mis deseos a la cruz, porque yo tengo el yelmo de la salvación puesta sobre mí. Ya he sido rescatado de mi pasada manera de vivir. Y sigue diciendo ahí: porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces yo tengo que armarme el mismo pensamiento, que yo tengo que terminar con el pecado. Tengo que destruir el pecado en mí. Si yo le abro puertas, no voy a la cruz. Si Cristo le hubiera abierto puertas a sus pensamientos en el momento de su debilidad en el Getsemaní, no va a la cruz, pero hubiera quedado destituido de la gloria de Dios. Pero no, dijo: hágase tu voluntad, tú eres mayor y yo sé que tú me vas a sacar de la tumba. Desarmarme del pensamiento, el marco de la salvación es que yo voy a matar mi pecado, porque yo sé que Dios me va a levantar de la sepultura, y no de la muerte física, sino de la muerte en que vengo yo caminando, de la muerte que me asedia todos los días, mis pecados, mis condiciones. Ok, no es solo la manifestación del pecado, es las prácticas de pecado. Tengo que llevarlas a la cruz y destruirlas. Entonces, sigue diciendo aquí el apóstol en el 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para que el tiempo que me quede a mí, de vida física, o el tiempo que nos quede para que Cristo venga, no puedo vivir de acuerdo a las concupiscencias de los hombres. Y ese es armarme del mismo pensamiento. Hermano, yo sé que ustedes van a los trabajos y tienen compañeros que no son creyentes y todo lo que los rodea y nos rodea, y la televisión y lo que se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. De acuerdo a esto, para no vivir el tiempo que resta en, voy a ponerlo, pasiones de la carne, conforme a las concupiscencias de los que no conocen al Señor, ¿ok? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que heredemos la vida eterna, de que Cristo se establezca en cada uno de nosotros, de que crezcamos a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Entonces, usted se ha armado de ese pensamiento cuando viene, si es casado, el adulterio, si es soltero, la fornicación, de que tiene que llevar esas condiciones a la muerte, a la cruz, crucificarse con ellas. ¿Por qué razón? Porque si no me crucifico, no estoy armándome del pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz, y en la muerte de Él, la muerte fue vencida. Pero Pablo dijo por ahí: todavía yo estoy viviendo las aflicciones que le faltaron a Cristo por su cuerpo. Como si Cristo no sufrió hace 2000 años. Claro que sufrió, pero simplemente lo que sufrió fue la cabeza. Le falta padecer por el cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Y ahí Pablo se atribuyó eso. Yo estoy viviendo las aflicciones que le faltaron a Cristo por su iglesia, por su cuerpo. Porque mientras el cuerpo esté acá, el cuerpo de Cristo esté acá, estamos expuestos a los romanos, estamos expuestos a los celtas, estamos expuestos a los vikingos, estamos expuestos a Satanás y a sus huestes. Por eso tenemos que ponernos la armadura para que podamos cumplir lo que dice aquí: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. ¿Y el pensamiento dónde está, hermanos amados? De acuerdo a lo que venimos hablando: en los pies, en las manos. Y si yo les aplico Romanos 12, renovaos la renovación de vuestro entendimiento, y sacrifíquense vivos. Lo dice Romanos 12, ¿cierto? Estando vivos en mis deseos, tengo que sacrificarme, quemar esos deseos en la obediencia a Cristo para hacer la voluntad de Dios. Podemos pasar acá si no hay más preguntas, hermanos amados, en esta parte.
a un ejemplo negativo. Y este ejemplo negativo nos lo trae el Señor para que lo analicemos. Nosotros miremos hacia adentro. Vamos a irnos a Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes. Les dije, ¿verdad? Hace poquito el Señor nos trajo una enseñanza muy buena acá, donde se hablaba de Acab, de Jezabel, de Elías, ¿verdad que sí? Y lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, por eso dice que Dios me desentendí de ellos, dijo el Señor, porque no tenían un yelmo puesto sobre sus cabezas, a pesar de que, de acuerdo al libro de Hebreos, ellos también fueron evangelizados. Todo el pueblo de Israel fue evangelizado, desde Abraham fue evangelizado, porque los que traían los mensajes eran los ángeles a ellos. Pero el pueblo de Israel no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que se fueron viendo los prodigios y maravillas de Dios, como los testimonios que vimos hoy, a adorar un bichito de este tamaño, un Baal hecho de hierro. Y acá, hermanos amados, Elías les estaba diciendo a ellos en el 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y, hermanos amados, claudicar, de acuerdo al hebreo, dice que saltar, cojear. ¿Hasta cuándo cojearéis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Les decía Elías al pueblo de Israel en dos pensamientos. Dos pensamientos. Si lo llevo al libro de Apocalipsis, de acuerdo a Apocalipsis, tenemos que ser fríos o calientes. Pero ya nosotros no podríamos ser fríos, teníamos que ser calientes. Pero claudicar para mí en dos pensamientos es ser tibio. No me consagro. No me consagro. Estoy cojeando. Y en el libro de Hebreos habla de que hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. ¿Lo dice la escritura, sí o no? Tenemos que hacer sendas derechas. Y de acuerdo a lo que el hermano Leo explicó, la identidad de un costarricense tiene que traerme a mí a entender en esa parábola a la identidad de un cristiano. No puedo cojear en dos pensamientos. O sirvo a Satanás o sirvo a Cristo. No hay un medio. No hay un medio. Y hermanos, tal vez no se vale traer testimonios dentro de la prédica, pero yo fui uno de los que claudiqué en dos pensamientos. Yo crecí como hijo de Dios, como en aquel tiempo protestante, de 5 años hasta 16 años. Cantaba en el coro, en el cuarteto, en tríos y todo lo demás, consagradito. Pero llegó un momento en que yo iba para la iglesia y ya la carne se estaba manifestando en mí. Y estando en la puerta de la iglesia digo: no puedo servirte a Dios y al diablo, uno de los dos tengo que escoger. ¿Y a quién escogí? Y me fue como un quebrado todos los días de mi vida hasta que volví a Cristo. Porque nunca pequé tranquilo ni gozoso. Cada vez que caía, yo sabía que el infierno me esperaba. No claudiquéis en dos pensamientos. Y ahí es a donde el Señor le decía, ya se me voló. Acá, en el 18:21, hermanos amados. En dos pensamientos. Si Jehová es Dios, les decía Elías, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ustedes tienen que responder. Si Dios es vuestro Salvador, seguidle. Y si el mundo es, pues váyanse con él. Y el Señor me ponía otro pasaje en el libro de Apocalipsis, donde dice que muchos serán limpios y otros permanecerán en inmundicia, se quedarán, aunque Cristo vino para todo el mundo.
porque claudican en dos pensamientos: o sirvo a Dios o sirvo a los demonios en la carne. Porque Satanás es un espíritu, hermanos amados. Él necesita un cuerpo para moverse. Y cuando yo le doy de comer, la serpiente se alimenta con mis pecados. Ella se alimenta y se engorda. Entonces, acá el Espíritu le decía al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y les hizo esa pregunta: si Dios es Dios, pues síganle. Y si Baal, pues váyanse en pos de él. Pero no se queden con un pie aquí y otro acá. Sean centrados de una sola pieza. Y el pueblo no le pudo responder. Quiere decir que dentro de nosotros puede ser que no le podamos responder a esa pregunta. Si Dios es Dios, síganle. Si somos cristianos, que la identidad de ser cristiano esté en nosotros. Y si está el mundo, pues sígale, pero van a tener consecuencias. Porque para nosotros es el lago de fuego, no es el infierno, que arde con azufre, donde va a ser lanzado Satanás, la muerte y el infierno mismo. Entonces, hermanos, en este pasaje acá, ¿verdad? Lo que esos dos pensamientos es lo que nosotros tenemos que autoanalizarnos. ¿De qué manera nosotros vivimos nuestra salvación? Tenemos puesto el yelmo, pero no tenemos las orejeras. Tenemos puesto el yelmo, pero no tenemos que nos cubra la nuca. Tenemos que tenerlo completo, para que entonces ese rescate por el cual Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario sea los que nos lleva al entendimiento pleno de que somos seres celestiales. Porque yo veo a Dorita sentadita aquí y veo al hermano Isaac, pero de acuerdo a las escrituras tú estás sentada en tronos celestiales, y tú también en Cristo Jesús, tronos celestiales. Entiendo eso, hermanos, el peso de lo que es estar sentado junto con Cristo en un trono celestial, como para decirle a los pensamientos o a los ataques del adversario: no, frenarnos al extremo, porque tenemos que armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo. Porque yo me pregunto, cuando a Cristo le daban con la caña, por la cabeza, con la corona, ¿qué hubiera hecho mi amiguito acá? ¿Qué hubiera hecho yo? Levanto la mano y los tumbo a todos. Pero él, mire, él tenía un propósito en Dios: vencer la muerte en su muerte. ¿De qué nos defendemos nosotros, hermano? ¿De qué nos defendemos? Lo único que tenemos que defender es nuestra salvación. Acomodarnos el yelmo bien acomodado, para que entonces Satanás huya avergonzado de nosotros, no teniendo nada que decir de nosotros. Y lo dice la Escritura, ¿sí o no? Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿A dónde lo voy a resistir, hermana Ardón? En mi carne, en las prácticas que yo pueda tener. Lo voy a resistir. No me vas a doblegar, porque yo tengo el conocimiento de que si la salvación está sobre mí y ya fui rescatado, yo tengo que llevar toda pasión a la obediencia a Cristo, para que la voluntad de Dios se establezca en mi vida. Y la voluntad de Dios es darnos vida eterna, vida en abundancia, en esta tierra y en la otra. Amén, hermanos amados. Voy a dejarlo hasta ahí porque ya el tiempo me comió. La próxima semana no va a haber enseñanza porque vamos a tener esa actividad especial, pero la que sigue sí, ok, hermana Ruth. Y vamos a continuar de lo que es la protección de nuestro cuello y lo que es la indicación del Señor de lo que viene en ese día de la enseñanza. Todavía estamos con el yelmo, no se ha terminado este punto. Dios les bendiga, amados hermanos. Es que tengo como una carga en el corazón y creo que con base al testimonio, digamos, al aporte que dio el hermano Leo y a lo que ha venido hablando el Señor, creo que Dios nos está llevando y nos ha venido llevando desde hace muchos años a tomar una decisión.
Y creo que si Dios sigue trayendo el hecho de que no haya una identidad en nosotros como hijos de Dios aún, ¿verdad? Porque utilizó nuevamente el término de identidad. Y si ustedes se recuerdan, hace muchos años atrás, Dios había traído una enseñanza, bueno, muchos años, fue hace poco, más o menos. Ah, bueno, ok, fue el año pasado, es que la de la verdad, mi verdadera identidad. O sea, Dios nos está llevando a que entendamos cuál es nuestra posición como hijos de Dios, ¿verdad? Como, en este caso hoy como soldados de Cristo, ¿verdad? En el ejército en el cual nosotros estamos diciendo que estamos peleando, ¿verdad? Y el hecho de que el Señor traiga este ejemplo y nuevamente lo trajo unos miércoles atrás a través de una hermana en la enseñanza que trajo y hoy lo trae diciéndonos, ¿hasta cuándo claudicaréis? Creo que es Dios tal vez jalándonos las orejas, ¿verdad? Nosotros podemos venir aquí todos los días de culto, ¿verdad? Podemos venir a asistir a todas las actividades que pongan ahí, ser los primeros en que nos anotamos, pero si nosotros no establecemos la identidad como hijos de Dios y seguimos cojeando en nuestras prácticas, de nada sirve. Satanás va a seguir tomando ventaja, provecho de cada uno de nosotros, y creo que ahí es donde Dios tal vez viene a hacernos que podamos pesarnos en balanza, que podamos como esos ojos de paloma mirarnos hacia adentro para ver si en verdad desde el momento en que yo escuché la enseñanza, mi verdadera identidad, yo dije voy a tomar la postura de hijo de Dios, no de cristiano, porque hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero su testimonio no reflejan el cristianismo en medio de sus vidas en este caso. Y algo que me llamó la atención era lo que decía Leo, yo puedo decir Dios me salvó y creo en Cristo, ¿verdad? Pero yo tengo que demostrarlo todos los días, hacer que ese creo en Cristo esté grabado, o sea, en mi cerebro escrito, como para que mi corazón lo entienda y mis acciones lo ejecuten, ¿verdad? Y algo que, digamos, habla el pasaje, y creo que todos los han dicho, de hecho me puse a estudiar, a leerlo nuevamente, el libro de Efesios, pero dice tomad, o sea, no me lo va a poner el hermano Carlos ni la hermana Jacqueline, no me lo va a poner mi líder de jóvenes. Para los jóvenes que están aquí, no me lo va a poner a mi hijo pequeño, no se lo va a poner el maestro de escuela dominical. Él tiene que aprender a tomar el yelmo y ponérselo él. Él tiene que aprender a tomar el calzado y ponérselo. Y cada uno de nosotros tenemos que entender eso, amados hermanos. Y sí me lo ponía muy fuerte en mi corazón. Es un tema de decisión y creo que Dios nos ha venido hablando de eso desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto falta para que el pueblo en verdad del Señor se decida a ser parte de ese ejército en todo lo que la palabra implica? No solamente venir a congregarme aquí, no, es entender, yo vengo porque yo quiero que la obra de Dios, esa ley, no solo quede aquí, sino baje a mi corazón para que entonces yo entienda que Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Y como pueblo de Dios yo voy a ejecutar lo que Él me pide, porque el libro de Pedro terminaba diciendo, amados hermanos, y perdón ahí pero es que lo siento ahí en el corazón. El libro de Pedro decía, amados hermanos, que tenemos que llevar ese pensamiento de Cristo donde Él padeció en la carne para no vivir el tiempo que resta en la carne. Yo puedo venir aquí todos los días de culto, pero usted puede estar viviendo en la carne. Así que no nos engañemos, es una cosa de decisión, porque usted viene aquí, levanta sus manos, brinca, pero en su casa se agarra con su marido. Eso no es de la carne. O en su trabajo le discute a su jefe, o reniega de lo que usted recibe mensualmente en su ingreso, porque qué pereza esta cochinada de dinero. O amados hermanos, no nos vayamos muy largo. Renegamos del que quedó ahora como presidente y que me perdonan, pero es que lo siento en mi corazón. Algo que me quedó muy claro, y le doy muchas gracias al Señor por la vigilia que nos dio para orar por nuestras autoridades. Lo que el Señor nos trajo a través del hermano pastor y nos dijo que el pueblo de Israel, Dios lo mandó a orar por la paz de Babilonia para que en esa paz ellos tuvieran paz. Pero si yo, amados hermanos, reniego y me voy en contra, estoy viviendo conforme a la carne, conforme, dice aquí, a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios.
yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, me tengo que empezar a poner ese yelmo. Señor, sujeta mi lengua para no levantarla en contra ni del presidente, ni de mi jefe, ni de mi profesor, ahora que los jóvenes van a entrar a estudiar y los maestros, ni de mi vecino, para que entonces yo diga que estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y el pensamiento de Cristo lo tengo bien puesto en mí pensamiento. Entonces creo que Dios nos está llevando a eso, amados hermanos. La persona que se enlista a un ejército tiene que tomar decisiones de dejar muchas cosas cuando está dentro de un ejército. Tiene que sacrificar muchas cosas. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar? Ojalá que sí, en el nombre de Cristo. Que todos estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida para que la obra de Dios se siga estableciendo en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. 3 cositas. Cuando uno escudriña las escrituras de continuo, va averiguando lo que es la salvación o lo que encierra la salvación. Hay un pasaje que dice que yo tengo que amar a quien me ama y bendecir al que me da besitos todos los días. No. Teniendo una verdadera identidad de cristiano, dice, tengo que amar a quien me aborrece y bendecir a quien me maldice para que yo sea hijo de mi Padre que está en los cielos. Oigan bien, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre malos y buenos, porque tengo que ser benigno como Él es. Ana Ruth mencionaba de lo que fue las elecciones y todo lo demás. Cuando estábamos en vigilia dijimos, Dios es todopoderoso, Él pone reyes y quita reyes. No podemos claudicar en los pensamientos y ahora decir que fue el enemigo, no. Y tenemos que lidiar, porque vamos a tener guerras. No vamos a poder vivir en este mundo de una manera tranquila, pero tenemos que confiar de que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino viene. Y segundo, con respecto a lo que decía la hermana Ruth, la idea es, si yo me pongo el yelmo correctamente de la salvación y veo el rescate, yo voy a empezar a correr para poder ser, oigan bien, lo que dice las escrituras, no lo digo yo, escogido, no solamente llamado. Que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo tengo eso acá metido y todos los días le digo, Señor, que yo sea escogido, que no solamente sea llamado, y no por ser pastor, no por ser profeta, no por ser maestro, estoy exento de que voy a heredar la vida eterna, así porque así, no. Y ahí es a donde se nos hace de cuadritos, porque tengo que meter la palabra en mi mente, escribirle en mi corazón sus leyes, y no son las leyes de Moisés, solo los 10 mandamientos, léalos, y ahí le va a hablar a usted cuál es la ley real en verdad. La ley real tiene que aplicarse para que entonces usted sea escogido del Señor. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y la otra parte es, hay una puerta ancha por la cual entran muchos, pero hay una puerta estrecha que pocos se encuentran. Hay que encontrarla y solo se encuentra a través de la palabra de la salvación. Vamos a estar de pie. La palabra es rica, es abundante, hermanos amados. Si usted se mete en ella y la escudriña, no la lee, la escudriña, se va a dar cuenta de quién es usted. Yo glorifico a Cristo por haberme hecho parte de su reino. ¿Amén? Vamos a orar, tómense de las manos en señal de unidad y vamos a bendecir nuestras vidas, la vida de su compañero, de su hermano que está a su derecha o a su izquierda. Vamos a bendecir a la que Dios escogió para que fuese presidenta. No miren con el ojo humano, miren con el ojo de Dios, porque Dios es el que hace como Él quiere en el mundo. Gracias, príncipe de paz. Mira a los hermanos que están a la derecha o a la izquierda, Señor de gloria, en lo que estamos tomados de las manos, poderoso Dios, para que así, Padre mío, podamos orar los unos por los otros y sobrellevar las cargas los unos de los otros, Padre, para que todos podamos ser de un solo pensamiento, ser un solo hombre, Padre, heredero de la vida eterna, poderoso Rey. Porque en Cristo Jesús todos estamos sentados a tu diestra, Padre bueno, en lugares celestiales, que podamos entender esa maravilla, Padre, eso que Pablo pudo ver, Padre mío, cuando subió al tercer cielo,
cosas inefables, Padre, que el ojo humano no ha podido ver todavía, que las veamos a través de la salvación de tu palabra, poderoso Dios, porque el día tuyo viene ardiente como un horno, Padre bueno, y nuestros enemigos van a hacer estopa bajo la planta de nuestro pie. Lo importante es que no seamos nosotros la estopa, poderoso Dios. Padre, glorifica tu nombre, Padre bueno, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, desde el más bebito hasta el más adulto, poderoso Dios. Protégenos, guárdanos, Señor, que ese yelmo esté bien puesto de tu salvación sobre nuestras cabezas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, poderoso Rey, para que podamos comprender la buena voluntad tuya que tuviste al dar a tu Hijo en la cruz, Padre, y derramar su sangre. Padre, asimismo te pido por la que quedó de presidenta, poderoso Dios. Padre, tú eres el que gobierna todas las cosas, porque nada se mueve sin tu poder, poderoso Rey. Que en todo podamos glorificarte, Padre, y seguir clamando por los que están en autoridades, Padre bueno, para que vivamos una vida quieta y sosegada, Padre bueno. Bendice este país, bendice esta nación y bendice las naciones del mundo, Padre bueno. Disipa las guerras, Padre, los pleitos, las contiendas. Muéstrate, Cristo Jesús, en esa salvación, Padre mío, grande y maravillosa que tú nos legaste a todos, Padre. Bendícenos, Señor, y bendice a los que van a entrar a clases, Padre, que lleven este evangelio, este legado tuyo, Padre, en nuestras vidas, jóvenes, niños, Padre bueno, y que sean testimonio de tu obra indestructible. Padre, en el nombre de Jesús, bendice el resto del día y bendice la semana, poderoso Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.